Buenas noches, hermanos, a todos. Gracias al Señor, pues, que el Señor nos permite nuevamente estar acá esta noche, dispuestos, no todos dispuestos, con nuestro corazón dispuesto para Él, que definitivamente Él es el que hace todas las cosas, Él es el único que nos puede ayudar en nuestras necesidades, en nuestros asuntos personales, ¿no? Y él, gracias a Él que sí nos conoce a cada uno personalmente y sabe en qué estamos fuertes y en qué estamos débiles, ¿no? Entonces gracias al Señor que nos conoce y no es necesario contárselo para que Él sepa qué hace falta en nosotros, porque a veces nosotros queremos ocultar muchos aspectos de nuestras vidas, pero Él sí conoce y Él conoce simplemente con que dispongamos nuestro corazón a Él conoce esos aspectos y los va haciendo fuertes para que no sea una debilidad nuestra, sino una fortaleza, y Él se gloríe en esa debilidad nuestra, ¿no? Entonces, cuando nosotros conocemos al Señor, hay luz en nuestra vida después de que era una vida en tinieblas, porque cuando no conocemos al Señor ya nosotros sabemos y conocemos que es una vida totalmente vacía, que es una vida totalmente sin salida, sin camino, y que en nosotros no hay nada. Eso fue lo que nos hizo buscar al Señor. Lo que nos hizo buscar al Señor fue darnos cuenta que nuestra vida era vacía, que nuestra vida era triste, que nuestra vida no había sentido si Él no existe. Entonces por eso sentíamos en nuestro corazón que había un vacío difícil de llenar. Intentamos muchas veces llenarlo con muchas cosas, pero definitivamente hoy, gracias a Él, nos damos cuenta que ese vacío era el puesto para el Señor. En ese vacío solamente cabe el Señor. No cabe ni el éxito que nos ofrece el mundo, ni las cosas que nos ofrece el mundo. Entonces cuando Él nos concede esa luz, al principio es una luz que como que nos resplandece mucho en nuestras vidas, ¿no? Y al empezar a resplandecer esa luz en nuestras vidas, empezamos a ver asunticos en nuestras vidas que nos empiezan a abrir nuestros ojos, y nos empezamos a dar cuenta cuánto necesitamos del Señor cada vez más. Lo interesante de que el Señor empiece a iluminar nuestras vidas es que cada vez que conocemos más, esa luz se va agrandando más y va ocupando más campo en nuestras vidas. Es como cuando en una casa se empieza a iluminar con una vela, y se ilumina hasta cierto punto, pero luego se prende una linterna y se ilumina un poco más. Así es nuestras vidas con el Señor. El Señor tiene que ir poco a poco a medida que nosotros se lo vamos permitiendo, porque el Señor sabe, y nosotros también sabemos, gracias al Señor, que por nuestra decisión también depende de lo que el Señor nos vaya iluminando en nuestras vidas. Nosotros podemos tomar la decisión de ver hasta dónde nos alumbra el Señor, hasta dónde Él nos permite ver nuestra casa, hasta dónde permite también ver el desorden de nuestra casa, porque cada vez que Él va iluminando mucho más, podemos ver mucho más desorden en nuestra vida, en nuestro hogar, ¿no? Entonces, gracias al Señor que Él cada vez más nos ha permitido ir viendo un poco más esa luz, y nos ha permitido ir teniendo en cuenta asuntos que son fundamentales para poder llegar a conocerlo de una manera apropiada, ¿no? Entonces, si quiere, para iniciar podemos ir a Primera de Pedro. Primera de Pedro 1:13. Entonces, cuando el Señor empieza a mostrar esos asuntos que hacen falta en nuestras vidas, que hace falta fortalecer en nuestras vidas, nos encontramos que uno de esos aspectos que el Señor quiere es nuestra obediencia. Entonces, aquí en Primera de Pedro, versículo 13, dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento
sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Gracias al Señor que esta gracia hace parte de nuestras vidas, ¿no? Porque el Señor ya se manifestó en nuestras vidas. Se manifestó en nuestras vidas cuando nosotros decidimos recibirlo en nuestra vida. Entonces ahí se manifestó el Señor y trajo gracia a nosotros. Y con esa gracia trajo entendimiento. Porque más adelante vamos a poder ver que ese entendimiento solo se lo da el Señor a los que le reciben. Entonces, gracias al Señor, que acá el Señor hablaba de pronto a futuro, cuando decía Jesucristo se os traerá. Se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. El Señor ya ha sido manifestado en nuestras vidas, entonces es una certeza en nuestras vidas que esa gracia ya hace parte de nuestras vidas. Estamos en un tiempo de gracia en donde el Señor nos ha concedido un entendimiento, y que ese entendimiento no se lo ha dado a todos. Eso ya nos da una alegría y una confianza en nuestro corazón, ¿no? Porque el Señor no a todos les permite. Yo entendí una cosa, el Señor nos ha concedido su Espíritu para que Él sea traductor. El Espíritu Santo llega a ser como el traductor entre el Señor y nosotros. Entonces, qué bonito saber nosotros que estamos entendiendo un dialecto, un idioma, un lenguaje que no todos pueden entender. Es como cuando alguien está hablando en portugués y nosotros no conocemos el portugués, ¿sí? Él puede estar hablando muchas cosas, pero no lo entendemos. Él puede estar riendo y disfrutando de muchas cosas en su idioma, pero no lo entendemos. Es como si no supiéramos qué está pasando, qué está hablando, ¿sí? De qué tema. Entonces, gracias al Señor, porque que Él fue manifestado en nuestra vida, y así hubo gracia, y hay gracia en nuestras vidas, y por medio de esa gracia hay entendimiento. Y luego dice, como hijos obedientes. Entonces acá hace un primer llamado que nos hace el Señor, la obediencia. La obediencia es muy importante, hermanos, porque depende de la obediencia que haya en nuestra vida, el Señor puede ir orientándonos. Porque cuando uno no es obediente, pues es desobediente, ¿cierto? Porque es el antónimo de obediencia. Cuando somos desobedientes es difícil que nos puedan orientar por qué lado es. Cuando somos desobedientes es difícil que el Señor pueda decirnos es por la derecha cuando nosotros vamos por la izquierda, cuando nosotros vamos por la izquierda. Entonces, depende de nuestra obediencia, depende de que nosotros seamos hijos obedientes, como acá dice como hijos obedientes, ¿sí? Depende de eso muchas cosas, hermano. La obediencia es un aspecto que debemos pedirle al Señor, porque a veces nosotros tendemos a ser humanos desobedientes en todo. A nosotros no nos gusta que nos estén orientando, no nos gusta que nos estén enseñando, que nos estén instruyendo, ¿sí? Porque nosotros pensamos que siempre por el camino por el que vamos nosotros es el correcto, y cuando nos dicen que no, tendemos así sepamos que no es por ahí, seguimos porque somos desobedientes. Esa obediencia solo la puede conceder el Señor por medio de su gracia, para que Él nos dé entendimiento, porque cuando hay entendimiento, hermanos, más adelante también vamos a ver que ahora el Señor nos ha hecho entendidos, pero si nosotros no tenemos al Señor en nuestras vidas, nos hacemos ignorantes. Entonces, gracias al Señor por todas esas cosas, y gracias al Señor que nos permita conocer que la obediencia es un asunto fundamental para que Él nos pueda seguir permitiendo edificarnos, no solo como miembros, sino como iglesia, porque cuando hay una parte, un miembro, un órgano del cuerpo humano fallando, si uno de los brazos está fallando, todo el cuerpo va a sentir dolor, ¿sí? Eso pasa en nuestra iglesia, en la iglesia del Señor, que cuando hay un hermano, cuando hay uno de nosotros que en algún momento somos desobedientes, va a hacer sentir dolor a todo el cuerpo, va a hacer sentir dolor a toda la iglesia, ¿sí? Porque acordémonos que nosotros somos un cuerpo, ¿no?
Entonces es muy importante esta parte, ser como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Hermanos, nosotros pensábamos que nosotros éramos sabios, que nuestra opinión era esa y punto, que nosotros teníamos todo el entendimiento, teníamos todo el conocimiento, pero el Señor dice que sin Él, sin esa gracia, sin ese entendimiento que Él nos da, somos ignorantes. Entonces, esto como que nos deja como bueno, definitivamente el éxito que pensamos que por nuestras capacidades tenemos, el Señor lo llama ignorancia, porque nosotros pensamos que ese conocimiento que nosotros tenemos es sabiduría, y no, hermanos, la sabiduría, el entendimiento de esas cosas solo las concede el Señor mismo. Entonces dice acá, no os conforméis a los deseos que antes tenías. Gracias al Señor que por causa de Él ya no somos ignorantes. Sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces ahora el Señor nos hace también otro llamado. Y entonces empieza a haber unos resultados. Por causa de nuestra obediencia hay una manera de vivir diferente a como antes. Antes éramos ignorantes, ahora tenemos entendimiento, ahora conocemos, ¿sí? El Señor nos permite conocer su obra. Ya no somos ignorantes, ¿sí? Entonces, vamos ahora, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. También acá podemos decir, pero nosotros santos, nosotros nada tenemos santo, ¿no? Pero sí tenemos santo, porque el Señor hemos recibido el Espíritu del Señor, ahora somos santos. Amén. Pero en el Señor ahora somos santos. En ese entendimiento que el Señor nos da, en ese conocimiento, en esa sabiduría que el Señor nos da, somos santos. Entonces eso debemos pedírselo al Señor, que nos permita ser también santos, porque a veces el enemigo nos juzga tanto que nosotros creemos que no creemos que haya algo santo en nosotros, y estamos quitándole protagonismo al Señor y estamos dándole más cabida al enemigo en nuestras vidas que al mismo Señor. Ahora vamos, hermanos, acompáñenme ahí en Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 3:16. Ahora acá el Señor nos revela otra cosa muy interesante que debe estar también clara en nuestras vidas y en nuestras vidas como hermanos, en nuestra vida como iglesia, porque a veces nosotros tendemos a menospreciar muchas cosas del Señor, ¿sí? Y ahora a veces, por ejemplo, leemos muchos pasajes de la palabra y unos nos parecen interesantes, otros no mucho, pero el Señor acá nos revela una cosa y dice en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Hermanos, esa obediencia solo se puede dar si nosotros dejamos que estas cosas hagan efecto en nuestras vidas, que estos aspectos hagan efecto en nuestras vidas. El dejarnos enseñar, el dejarnos corregir y el dejarnos instruir. Hermanos, dejarnos corregir a veces no es tan fácil. El dejarnos corregir a veces es muy difícil porque nosotros somos a veces orgullosos, a veces no queremos, como decía yo, a veces no queremos que se nos diga que está mal algo en lo que estamos, ¿sí? Pero debemos entender una cosa, que toda la escritura es inspirada por Dios, ¿sí? Y a veces nosotros, cuando viene un hermano de pronto a enseñarnos o a corregirnos, nos da rabia, pero cuando entendemos nosotros que toda la escritura es inspirada por Dios, debemos tener eso claro en nuestras vidas. Debemos entender que eso que nos está diciendo el hermano no es porque él nos tenga bronca o nos lleve por la mala o alguna cosa, sino al contrario.
lo que Él está queriendo hacer es instruirnos, es orientarnos, es corregirnos por amor al Señor. Entonces, por eso es importante conocer que toda la Escritura es inspirada por el mismo Señor. Entonces, esto lo que nos lleva es a entender que todo lo que nosotros estamos leyendo de la palabra es inspiración del Señor directamente, ¿sí? Por medio de sus apóstoles, bueno, por medio de sus obreros y todo, pero también nos hace pensar en que debemos ser más nobles, en que debemos ser más humildes para poder aceptar esa corrección, que no es el hermano en el momento en el que nos está corrigiendo, sino es el mismo Señor por medio de su palabra y por medio del hermano, tratando de corregirnos, tratando de orientarnos para evitar un camino pues de tristezas, como ya lo decíamos, y de cosas pues difíciles, ¿no? Entonces dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Cómo somos perfectos? Dejándonos enseñar, dejándonos corregir y dejándonos instruir. La única forma de nosotros llegar a ser santos, de llegar a ser perfectos, es dejándonos corregir, dejándonos instruir y dejándonos orientar por el mismo Señor. Así tendremos un hombre perfecto y por lo tanto tendremos una iglesia perfecta, ¿sí? No somos nosotros tenemos muchos defectos, pero el Señor sí por medio de su Espíritu es el que va así. Por eso dice la palabra que el Espíritu Santo os guiará a toda verdad. Eso debemos tenerlo claro. El Señor quiere guiarnos, el Señor quiere orientarnos y siempre, por eso es importante siempre estar pendiente lo que el Señor más adelante también vamos a ver que el Espíritu Santo habla en nuestras vidas, ¿sí? Pero que el Espíritu Santo no habla en nuestras vidas lo que el Espíritu Santo quiere, sino que habla lo que escucha del Padre y lo que escucha del Hijo. Entonces nosotros también debemos estar atentos, muy atentos a esas palabritas, a esa conciencia que el Espíritu Santo empieza a dar en nuestras vidas, a esa conciencia de pecado, a ese entendimiento que el Señor por medio del Espíritu empieza a conceder a nuestras vidas. Debemos estar muy atentos, ¿no? Entonces dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Acordémonos que ya mucho en estos días, en las reuniones anteriores, hemos venido viendo que los frutos del Espíritu todos son buenos y todos son edificantes. Por eso no puede haber nada más si no es una obra buena en nosotros, ¿no? Si estamos con el Señor debemos buscar eso en nuestras vidas, que cada vez el Señor vaya ocupando más lugar, más espacio en nuestras vidas. Por eso oramos pidiéndole al Señor que nos ayude para que esos aspectos que se van iluminando, esa suciedad, porque a veces si prendemos una vela allá en esa esquina, no logramos ver el desorden que hay en este espacio, pero cuando el Señor empieza a iluminar, empezamos a ver que esta silla, que este no es el sitio de esta silla, que acá esta ropa no es la posición correcta. Empezamos a ver todas esas cosas precisamente porque el Señor empieza a iluminar para que nosotros empecemos a permitirle acceso, a darle un acceso al Señor para que Él empiece a limpiar, a organizar esta silla acá, esta mesa acá, todo en su lugar. Entonces, enteramente preparado para toda obra buena. Eso es lo que quiere el Señor y también lo que queremos nosotros, ¿no? Gracias al Señor que nosotros ahora tenemos conciencia de que queremos entregar una buena obra al Señor, que nosotros como iglesia queremos dar un buen testimonio, queremos dar una buena imagen, somos imagen y semejanza del Señor. Ya sabemos también la responsabilidad que requiere eso, ¿no? Entonces, también hay que pedirle al Señor que nos ponga un corazón noble, humilde, porque cuando nosotros para nosotros dejarnos corregir necesitamos un corazón noble, sencillo y un corazón humilde. ¿Como quién? Como el corazón del Señor. El corazón del Señor que aún siendo el Rey de todo, aún teniendo su trono en el cielo, Él fue humilde, noble y siempre muy humilde y muy noble de corazón, siempre dándonos ese ejemplo, ¿no?
Ahora, hermanos, si quieren, ahí me acompañan en el Salmo 1. En donde nos sigue hablando de cómo esa obediencia de la cual venimos hablando va produciendo buenas obras. Entonces acá en el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Hermanos, cuando nosotros decidimos recibir, bueno, primero recibimos al Señor, ¿sí? El Señor, por su gracia, por su misericordia, nos ha permitido irle conociendo poco a poco, a medida también que nosotros por obediencia a Él, esa obediencia se da a medida que nosotros lo conocemos, a medida que conocemos su palabra, nos damos cuenta que el Señor quiere que nosotros seamos obedientes para Él, irnos soltando más cosas como a hijos más grandes, como a hijos más maduros, ¿no? Como a hijos obedientes. Entonces dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Nosotros nos damos cuenta que a medida que nosotros vamos conociendo su palabra, vamos conociendo también su amor, vamos conociendo toda la obra que Él ha venido haciendo. Empezamos a conocer que primero el Padre dio a su Hijo con tanto amor. Luego conocemos que el Hijo no se negó, sino que se dio también a sí mismo por amor. Y entonces nosotros cuando vamos conociendo eso, nos vamos deleitando de tanto amor que el Señor nos ha ofrecido, ¿no? Y eso se va empezando a convertir en un deleite. Escuchar la palabra se va a convertir en un deleite. Y más adelante vamos a entender por qué. Nos vamos a dar cuenta que es que ese deleite al escuchar la palabra va a producir fe en nosotros, y esa fe va a fortalecer nuestro espíritu cada vez más, ¿no? Entonces dice, y en su ley medita de día y de noche. Hermanos, estos días hemos venido también hablando mucho de la guerra espiritual en la que nosotros vivimos. Y acá el Señor nos dice que Él es nuestra delicia, sino que en la ley de Jehová es su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Cuando nosotros empezamos a entender que el Señor, que por obediencia que hemos tenido, que el Señor empieza a ser una delicia en nosotros empezamos a deleitarnos más de su palabra y empezamos a querer disfrutar más de su palabra de día y de noche. Esto también empieza, bueno, para entenderlo un poquito más, vamos a acá Juan 16. Juan 16, sí. Juan 16, 12. Dice, Juan 16, 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. En ese momento no se podrían sobrellevar porque el Espíritu no hacía parte de nosotros, ¿no? Pero ahora ya entendemos que nosotros hemos recibido el Espíritu. Pero cuando venga el Espíritu, en ese tiempo no se podía sobrellevar, claro, porque no estaba el Espíritu en nosotros, era la ley, ¿sí? Ahora entendemos que el Señor, gracias a su muerte, que significa tanto para nosotros, ¿no? Ahora sí podemos sobrellevar esas cosas. Dice, pero cuando venga, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero, gracias al Señor por ese pero, que ahora es, cuando venga el Espíritu de verdad, eso también nos muestra la mentira que tiene disfrazada Satanás, ¿no? La verdad. O sea, hay una mentira que está disfrazada por ahí. Pero cuando venga la verdad, Él os guiará
a toda la verdad. Ahí nos damos cuenta que el Señor ha puesto su Espíritu para guiarnos, para enseñarnos, para redarguir, para instruir, ¿sí? Para orientarnos. Entonces, es muy importante que nosotros le permitamos al Señor, por medio de su Espíritu, le permitamos dejarnos guiar con obediencia, ¿sí? Por eso uno de esos asuntos de lo que hablábamos al principio es la obediencia. La obediencia es muy importante. Cuando somos obedientes y nos dicen a la derecha, nos vamos para la derecha, ¿sí? Entonces es muy importante ese asunto. Entonces, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces imagínense tan importante la obra del Espíritu, ¿no? Lo que yo decía, es como una traducción, Él nos traduce, porque más adelante nos vamos a dar cuenta que este entendimiento no se le ha dado todo. Vamos a primera Corintios. Primera Corintios 2:9. Parece que es donde dice. Entonces acá en 1 Corintios 2:9 dice: antes bien, como está escrito. Esta frase ya toma una importancia mucho mayor al ver entendido que toda la palabra es inspirada por el Señor, ¿no? Entonces cuando acá nos aparece antes bien, como está escrito, eso ya para nosotros representa algo bien fuerte, ¿no? Algo a lo que tenemos que ponerle nuestro entendimiento completamente, porque es como algo que nos va a decir el Señor, ¿sí? Entonces, antes bien, como está escrito, o sea, como lo que el Señor nos quiere decir, como lo que el Señor inspiró para nosotros, para orientarnos, como lo que el Señor fue y le habló al Espíritu para que Él hablara a nosotros, en un idioma que nosotros ahora comprendemos, en un idioma que ahora podemos sobrellevar y podemos entender. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Hermanos, cuando estamos en el mundo, somos ciegos y somos sordos. Cuando estábamos, ¿no? Que ahora estamos en el Señor, gracias al Señor, porque ciego y sordo es algo bien delicado. Nosotros pensar que estamos viendo, pero en sí el Señor nos dice, no, están ciegos, están sordos. Por eso dice acá, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Este amor no es gratis, hermanos, ni ha salido de algo que nosotros hemos creado en nuestro corazón. Este amor ha salido de todo lo que el Señor nos ha ido revelando por medio de su palabra, ¿sí? Nosotros no lo amamos porque nosotros decidimos buscarlo y amarlo. No, al contrario, el Señor nos buscó, nos amó, y por causa de ese amor tan grande que hemos venido conociendo nosotros, por medio del Padre, por medio de su Hijo, pues nos enamoramos del Señor, porque uno se enamora al darse cuenta que el Señor nos ha amado tanto, aún sin nosotros dar nada por Él, ¿sí? Entonces por eso acá dice, para los que le aman, gracias al Señor también. Nosotros no lo amamos gracias a nosotros, sino lo amamos porque Él nos conquistó, porque Él nos enamoró con todas las cosas que Él hizo, ¿no? Entonces gracias al Señor que nos tiene en cuenta, todo es gracias al Señor, ¿sí? Entonces dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, gracias al Señor. Gracias porque por eso ahora somos salvos. Por ese entendimiento que el Señor nos ha dado por su gracia, por nuestra también, una cuota la pone el Señor, pero otra cosa también debemos ponerla nosotros, hermano. Y esa cuota es la de la obediencia. Porque si nosotros hubiéramos sido tal vez desobedientes o hubiéramos rechazado al Señor, el Señor no hubiera tampoco
podido hacer nada porque nuestro corazón, habríamos cerrado nuestro corazón al Señor. Por eso dice el Señor que Él toca nuestra puerta. Nosotros decidimos si le abrimos o si nos dedicamos a otras cosas y después decimos, yo ahorita le abro, Él sigue golpeando. Pero de pronto, hermanos, el Señor se hubiera podido ir o alguna cosa. Gracias al Señor también que Él nos destinó también para que nosotros le hubiéramos escuchado, ¿no? Entonces dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. El Señor como que nos puso un traductor para poder escuchar ese idioma. Y sí, el Señor nos lo concedió, ese traductor, y se insertó en nosotros. Ahora nosotros podemos escuchar cada vez, todos los días que queramos, podemos escuchar la palabra del mismo Señor. Porque acordémonos que antes leímos que el Señor, que el Espíritu no habla lo que Él quiere, sino que Él habla lo que escucha del Padre y lo que escucha del Hijo. Entonces podemos tener la convicción de que lo que estamos escuchando es la palabra del mismo Señor por medio de su Espíritu. Porque a veces también tendemos a pensar que son cositas ahí. A veces nosotros estamos haciendo ahí algo que no está muy bien. El Señor ahí mismo nos da la conciencia, nos llega la voz, el susurro del Señor que no está bien. Eso no lo podemos negar ninguno de nosotros, porque ese traductor ya hace parte de nosotros. Y se está traduciendo lo que cada vez que nosotros hablamos podemos entender, porque el Señor nos ha dado entendimiento. No podemos decir, eso como que no era para mí. Entonces dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Qué bueno, ¿no? Qué bueno saber nosotros que contamos con el Espíritu del Señor. Gracias al Padre y gracias al Hijo que Él pudo haberse negado, ¿sí? Pero no se negó, al contrario, nos amó y nos sigue amando y sigue abriendo sus corazones para los que aún no creen, crean, porque todavía estamos en tiempo de gracia, hermanos. Ahora vamos a Romanos 10. Romanos 10, versículo 17. Ahora acá también vemos algo muy importante que nosotros debemos tener claro. Y dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Gracias al Señor que a nosotros nos permitió oír y ver, ¿no? Por eso nosotros podemos recibirle. Aquí dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, claro, ¿cómo no va a haber fe en nosotros por el oír de la palabra del Señor si es inspiración de Él? Si es algo que está en su corazón, que quiere que lo entendamos. Y nos ha dado todo para que seamos fortalecidos en fe. Nos ha dado entendimiento, si hay que orientarnos, nos orienta. Pero hermanos, todo si nosotros obedientemente estamos dispuestos a que el Señor haga esto. Porque es muy difícil orientar a un hijo cuando él ya ha tomado sus propias decisiones, cuando él está haciendo lo que él quiere, cuando él sigue en su ignorancia, cuando nosotros no queremos entender lo que el Señor tiene para nosotros, seguimos siendo ignorantes, hermanos. Entonces también hay que pedirle al Señor que nos guarde de seguir en ignorancia, porque a veces, a pesar de conocer esto, seguimos en nuestra ignorancia y no queremos escuchar y no queremos entender que la palabra es inspiración del Señor. Vamos ahí a Mateo 4. Este pasaje lo vamos a leer. Me parece muy bonito porque es como un ejemplo que el Señor nos pone, porque nos permite entender qué batalla estamos viviendo nosotros. Y cuando uno entiende qué batalla está viviendo, sabe qué tiene que utilizar para poder vencer. Entonces el Señor acá nos pone un claro ejemplo de cómo es esa batalla.
porque a veces nosotros pensamos que es una batalla de un solo round, por decirlo así. Entonces nosotros pensamos que con vencer una vez ya podemos descansar. Pero acá en esta escena el Señor nos muestra que en una sola tentación hubieron, por nombrarlo así, 3 rounds de una pelea. Entonces acá vamos a leerlo. Dice en el 4:1: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Eso recordemos que también nosotros, recordemos también que a Job también le pasaba, ahora acá le pasa al Señor. Entonces también podemos tener nosotros la certeza de que Satanás, de que el diablo también va ante el Señor cuando Él está allá en su reunión, así como lo explica Job, a pedir nuestra cabeza, a pedir nuestro lado débil, porque Él nos conoce también y Él sabe en qué estamos débiles. Entonces, dice acá, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero mire lo que pasa cuando ya no somos ignorantes, cuando ya entendemos, cuando ya tenemos el entendimiento. Y mire lo que dice el Señor. Él respondió y dijo: escrito está. ¿Por qué? Porque él sí sabía, él sí tenía la plena convicción de quién había escrito estas palabras. Él sí sabía quién era el Rey, él sí sabía quién era el Todopoderoso. Por eso él no es ignorante, él sí sabe, él es sabio. Y dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí vemos, podríamos decirlo así, no sé si suene bien, pero podríamos decir que es un primer round, ¿sí? Pero el diablo sigue insistiendo, porque el diablo lo que nos quiere es hacer caer. El diablo, si lo vencemos de alguna forma, tenemos que estar bien fuertes para que el diablo no nos pueda vencer por ninguna parte, porque no crean que el diablo viene a intentar por un lado y se va a ir, tranquilo, no. El diablo es feliz haciéndonos caer siempre. Él viene a la fija. Y si nosotros estamos débiles, siempre le vamos a dar la victoria a él. Entonces va a la segunda parte, dice: entonces el diablo, sigue insistiendo, le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está. Nos empezamos a dar cuenta que esto es bien poderoso. La palabra del Señor es bien poderosa ante la tentación de Satanás. Nos empezamos a dar cuenta que comienza la batalla y el Señor Jesús empieza con su escudo, con su espada a atacar, ¿sí? Entonces dice, Jesús le dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Pero Satanás es insistente y sigue tratando de encontrar algún lado por donde entrar. ¿Y cómo es la mentira de Satanás? Y él se engaña a él mismo, sabiendo que era el mismo Señor Jesús, que era el Hijo del Señor, que era el Rey, ¿sí? El Rey de Reyes, aún sigue insistiendo. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, mire lo que dice el Señor ya acá, porque Él está convencido en lo que cree, Él está convencido en lo que el Señor dice en su palabra, y le dice: vete, Satanás. Ya se lo dice con autoridad. Esto nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos permita una fortaleza y una fe convincente para nosotros poder hacer esto que hizo el Señor Jesús. Cuando Satanás lo atacó, ya le dijo con autoridad: vete, Satanás.
porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Que el Señor nos ayude a poder combatir de esta forma, ¿no? Que el Señor nos ayude a entrenarnos y a prepararnos con tal armadura que le podamos decir a Satanás que no nos asuste su presencia, que no nos asuste sus ataques, sino que al contrario, le podamos decir con autoridad, porque el Señor nos ha dado esa autoridad ante Satanás. Entonces le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Y qué puede hacer el diablo ahí, no? Si es una fe tan poderosa, si es una fe tan firme, Satanás ya no puede hacer nada aquí, ya no tiene nada que hacer, porque él se dio cuenta que no pudo abrir una puerta en nosotros, ¿sí? El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Que el Señor nos ayude para nosotros poder luchar de esa forma, para nosotros poder estar fuertes, hermano, porque de seguro, cada vez que le damos victoria a Satanás, el Señor va a estar muy triste, porque Él nos ha dado todo. Él nos ha dicho: acá está tu espada, está tu escudo, están tus botas, solo póntelas, ¿sí? Pero nosotros salimos a luchar pensando en que podemos ganar la batalla que estamos viviendo sin el escudo, sin la espada, y cuando nos enfrentamos a Satanás nos damos cuenta que Él nos da golpes que nos empieza a dejar heridas en nuestras vidas, ¿sí? Y que nos empieza a debilitar de una manera en que ya cuando nos damos cuenta Él se ha apoderado totalmente de nuestra vida, ¿sí? Entonces que el Señor nos ayude para nosotros poder utilizar esa armadura todos los días, así como dice, de día y de noche. Porque acordémonos que la palabra, ese escudo, es como armadura, ¿sí? El Señor lo dice, y cuando nosotros conocemos, vamos acá, ya para terminar, hermanos, acá en Efesios 6. Acá en Efesios 6, 11, donde dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Debemos entender eso. Estamos en un ejército en donde el que comanda es fuerte, es poderoso. Cuando uno sabe que en su ejército hay alguien fuerte, poderoso, uno se siente respaldado y uno va con toda para poderle decir lo que el Señor Jesús le dijo a Satanás para que se fuera. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hermanos, cuando el Señor nos ha permitido conocer cuál es el actuar de nuestro enemigo, y cuando nosotros conocemos que el ejército contra quien peleamos tiene 100 soldados, sería muy imprudente o sería muy ignorante ir nosotros sin armadura, con menos soldados, ¿sí? El Señor nos ha permitido saber contra quién estamos peleando, y nos ha dado todo para nosotros poder vencer. Entonces, hermanos, que el Señor nos ayude, que el Señor nos permita seguir conociendo su palabra, ahora viendo y conociendo nuevamente, recordando más bien
que su palabra, que la palabra es inspirada por Él. Pedirle mucho que nos permita hacer eso realidad en nuestras vidas, que cada palabra que nos hable un hermano, que cada cosa que se lea de la palabra, que la leamos nosotros mismos, la leamos con la responsabilidad y con el pleno conocimiento y con el pleno convencimiento y con toda la fe que el que nos está hablando aquí es el Señor. Entonces, gracias al Señor que nos permite seguir escuchando su palabra aún, que nos permite que esa luz siga mostrando todas las cosas, todo el desorden en nuestras vidas, porque seguramente hay mucho desorden, porque sin estar la luz apagada, estando la luz apagada, ¿cómo ordenamos? ¿Cómo ponemos las cosas en su lugar? Pero cuando empieza a haber luz, pues ya tenemos la oportunidad de empezar a poner todas las cosas en su sitio, ¿no? Entonces, gracias al Señor, que el Señor nos siga ayudando, que el Señor nos siga fortaleciendo, que nos permita ser obedientes, para que todos podamos ser edificados y que no pase como ese cuerpo que les tiene adolorido, que tiene funcionando mal el brazo y por ese brazo está sufriendo todo el cuerpo, que nos permita más bien estar fortalecidos todos y dispuestos todos a luchar contra ese enemigo que ya conocemos, ¿no? Entonces, gracias al Señor.